Polestar, sí, la marca que llegó para ofrecer toda una gama eléctrica de coches muy interesantes bajo la filosofía y herencia de Volvo, porque si recordáis, Volvo tenía muchos modelos deportivos bajo la nomenclatura Polestar, y aquí, bueno, como estamos ya en una década que poco a poco las marcas van haciendo cambios, y una de ellas ha sido esta, ¿no? Polestar. Hace unos meses, bueno, la temporada pasada probamos el Polestar 2 Performance Pack, el dual motor, que bueno, nos dio muy buenas impresiones, algunas cosillas como siempre, nunca hay coche perfecto, pero sí que quedó muy bien ese coche en el garaje de Supermotor, con muy buen recuerdo. Puede ser coincidencia o no, pero aquí tenemos otra unidad del Polestar 2 2024, que os puede parecer incluso un engaño de nuestra parte, pero no. Es un modelo 2024 que vamos a comprobar qué trae de actualizado este modelo, el Polestar 2 en general y el Dual Performance, que es esta unidad que tenemos aquí, con respecto a la anterior generación. Así que dentro intro y empezamos. Empezamos el repaso exterior. En este vídeo voy a hacer un resumen de los cambios de esta nueva generación 2024, ¿vale? Si queréis consultar también la versión 2023, la anterior, dejaré la tarjeta para que podáis ver. Así que vamos a ver qué cambios nos trae. A nivel general, el Polestar 2 ha cambiado sobre todo en el frontal. Llevamos ahora este carenado totalmente sellado, aquí con la firma Polestar Engineered. Vemos también aquí la cámara que también hace función de Mile Range Radar. En la parte baja todo esto es el radar. Y una pequeña apertura para ventilar. Toda la parte de debajo del paragolpes también ha sido un poco retocada. Los pilotos ópticas delanteras también full LED. Ahí lo podemos ver con la tecnología Pixel. Con muy buen formato. Y ya en sí la esencia del coche sigue siendo la mismas líneas, todo con muy buen detalle, y así como os he dicho en la intro, pues es una unidad que prácticamente va calcada a la que probamos en su día. Sí que lleva una novedad para la Park Performance, esta versión dual motor, es estas nuevas llantas forjadas de tamaño 20 pulgadas. Sigue siendo la misma medida, lo único que cambia es el diseño. Además monta unas gomas 245-40 de perfil y vemos las pinzas Brembo de freno muy grandes allí entre los radios, que nos deja ver un poco el disco y un poco la frenada. Particularmente me gustaba más el diseño anterior. Estas también están muy chulas, pero a mí el diseño anterior me gustaba más. Aquí, bueno, vemos también el nombre Polestar 2, 82 kWh, que es otra de las mejoras que ha llevado, una batería con mayor autonomía, así que bueno, eso lo hablaremos en la parte dinámica. Vemos, bueno, todo este pilar A en negro brillo para dar esta sensación, todo del cristal que va por el parabrisas, toda esta zona. Los cristales están ligeramente oscurecidos, muy tenue en esta zona de la puerta, pero sí va oscurecido en la parte trasera. La verdad es que tiene muy buen diseño. Vemos aquí la tapa para la recarga, incluso recarga rápida. Vemos ahí el indicador, aquí para desconectar. Y vemos aquí la zaga, una zaga que no ha variado en nada. Esto sí que no hay diferencia alguna, así que uno de los puntos, si ves el Polestar 2 por la parte trasera, no vas a identificar si es modelo 2024 o anterior. Eso sí, bajo las tripas sí que hay algo de diferencia, que lo hablaremos en la parte dinámica. Así que bueno, amigos, vemos también en el techo antena tipo aleta de tiburón y este techo panorámico que va equipado en esta unidad, que va súper cargada de equipamiento. Es todo lo que lleva este coche es lo máximo que puedes obtener en el Polestar 2, excepto por la versión BST, que es una versión limitada. Así que nada, vámonos al interior.
Bueno, repasemos el maletero. Abrimos, tiene una buena velocidad y aquí encontramos este maletero. Aquí tenemos nuestra mochila, misma capacidad, mismo orden para tener todo un poco más ordenado. Aquí con esta función, y debajo tenemos más espacio con esta bandeja que se desplaza. Aquí algunos ganchos y tiras para poder guardar. Aquí vemos la luz también, está bastante iluminado, y conector 12 voltios justo aquí en este lateral, que viene muy bien para el uso del maletero. Una bandeja, bueno, en plástico, que la verdad tampoco es que tenga una calidad premium, ¿no? En ese sentido, pero bueno, está todo bien revestido. Aquí vemos luz para cerrar la puerta tanto con llave o bien únicamente bajándolo. Así que bueno, todo con buen detalle y sin mayor novedad. Sí, tenemos también la trampilla para objetos un poco más largos por la parte central. Vámonos al interior. Abrimos, un acceso bueno para este tipo de coches. Bajamos un poco la cabeza, pero bueno, mido 1,77 y aquí voy prácticamente con un dedo de separación al techo. Cerramos, buen ajuste, vemos todo muy bien cubierto, seguimos con los mismos materiales, se nota esta calidad premium en Polestar. La verdad es que me gusta cómo está el formato. Llevamos calefacción en los asientos traseros, en los laterales, de 3 intensidades, los ajustamos justo aquí. Tenemos conector también, puertos USB para USB-C aquí también para la parte trasera, y 2 salidas de aire con regulación de intensidad. No tenemos regulación de temperatura, es zona en esta parte trasera, y la verdad es que bueno, no necesitamos más. Es un espacio bastante correcto, 4 dedos de separación. Aquí esto es plástico duro, con lo cual nos pegará un poco las rodillas y hace un poco más incómodo, pero bueno, vemos un tapizado también especial en esta unidad, en este color más claro, que le da bastante tonalidad a este interior. Me gusta cómo resalta, además con los negros, los grises, los plata. La verdad es que está todo muy bien conjuntado. Aquí vemos también luz LED blanca, también muy bien. Anclajes Isofix con canaleta, y esta tapa que habrá que guardarla para no perderla, pero protegemos el asiento. Y también en la parte del copiloto llevamos anclaje Isofix, incluso con top tether incluido, así que para las familias está muy bien pensado este Polestar 2. A pesar de tener este toque más radical en el pack performance, vemos estos cinturones en este color, detalle también específico. Y la plaza central, pues tenemos aquí nuestro amigo reposabrazos con 2 portabebidas, la trampilla justo aquí, pero esto seguramente hará que el coche sea un poco más incómodo. Era de esperar, un poco más duro, aquí un poco más alto. En cuanto a anchura no está nada mal, pero tengo que ir sí o sí con las piernas abiertas porque el túnel es muy invasivo, así que no hay manera de llevar las piernas cerradas. Así que es un coche con una plaza central muy testimonial, se puede usar, pero muy testimonial. Son prácticamente 4 plazas al uso correctamente. Así que vámonos, adelante. Plazas delanteras, buen acceso, buena apertura. Entro, ajustamos, buen ajuste de puerta, y automáticamente el coche ya se activa cuando detecta. Y bueno, aquí no ha llevado cambio, llevamos todo este toque minimalista, un salpicadero muy plano en líneas, pero con muy buen detalle. Aquí vemos estas inserciones, tela, madera, aquí mullido, todo con buena contundencia, igual aquí, todo con piel. La verdad es que hay un interior muy bien cuidado, una consola muy alta que bueno, nos permite incluso llevar aquí un poco la mano o el brazo apoyado. En cuanto a la rodilla no tenemos mucha incomodidad, porque justo aquí en un lateral tenemos también una abertura para objetos que tengamos aquí un poco a la mano, un portabebidas justo aquí y otro justo aquí en la parte interior de esta guantera, que además nos sirve de reposabrazos. Aquí, bueno, 2 puertos USB que van aquí tapados con una pequeña tapa en goma, junto con la carga por inducción inalámbrica para el móvil. En esta zona
Aquí la pantalla también en formato vertical, con el sistema Android Automotive, con Google Maps, sistema Bluetooth, sistema de clima también, todo con muy buena información, calefacción en los asientos, todo el sistema también de modificación de asistente y de conducción, previsión de colisión, la carga, donde podremos llevar el límite de la carga al 90 o al 100 o al 80, el estado del vehículo, toda la configuración, bloqueadores, limpiadores, apagar o encender el vehículo, bueno, apagar el vehículo, está a punto de apagar el vehículo, no, manténgalo encendido, todo eso, ¿vale? Administrador, todo lo que es las aplicaciones, la verdad es que un sistema muy completo que incluso podremos ver YouTube, Amazon Prime Video, eso sí, con el coche detenido, y tenemos Waze también allí instalado, en fin, Spotify, todo lo que necesitemos lo llevamos aquí incorporado en este Android Automotive, que me parece un gran acierto. La parte de cuadro de instrumentos con indicador de batería, duración, o sea, autonomía, todo el sistema también incluso de mapa lo podremos llevar ahí. Y este coche llevamos el sistema de audio Harman Kardon, que le da una muy buena fidelidad a este coche. Aquí llevamos este pequeño clip que otras marcas también lo implementan para dejar allí el ticket del parking, por ejemplo. Tendremos esa facilidad de tenerlo allí. Toda esta zona, bueno, llevamos el techo panorámico. Aquí en esta zona hay una pequeña separación donde llevamos el logo de Polestar encendido con una pequeña luz LED y le da un toque muy chulo al exterior. Toda esta zona con iluminación, espejo fotocromático, todo muy bien cubierto con esta tela de muy buena terminación, buen tacto. Los pilares también están cubiertos de la misma material y le da un toque de remate premium muy bueno. Aquí, bueno, tenemos espejos con luces en ambos lados y todo muy buen detalle. Un volante con buen tacto, buen tamaño, no está achatado en ninguna parte. Aquí los mandos como en Volvo, todo muy similar. Aquí la parte central con el logo Polestar, aquí intermitentes y luces largas y los limpias en este lateral. Todo el sistema de mandos aquí de levalunas, control también de espejos y memorias para los asientos, ya que los asientos son totalmente de regulación eléctrica. Huecos, pues bueno, tenemos aquí una bandeja con buen tamaño. ¿Necesario o no para este coche? Pues sí, porque tenemos huecos en todas las puertas de tamaño, bueno, normalín, pero aquí sí que tenemos algún hueco en esta zona y este hueco aquí junto con la guantera, que tampoco es demasiado grande. Así que en cuanto a espacio está, en mi humilde opinión, bastante justito. Así que nada, nos ponemos ya en marcha y os cuento qué tal va este coche en la carretera. Acompáñenme. Bueno, ya nos ponemos al volante de este Polestar 2 Pack Performance, un coche que, bueno, yo sinceramente, como os he dicho al inicio de la prueba, es un restyling, ¿no? Una actualización de esta gama. Y coincidencia o no, tenemos una unidad de prensa prácticamente calcada a la que probamos hace unos meses atrás, en otra temporada, en la anterior, que dejaré también la tarjeta por aquí por si queréis echarle un vistacillo, y sobre todo para ver si a lo mejor una alternativa de compra de segunda mano, de ocasión, de esa versión a esta de coche nuevo, te puede valer la pena, ¿no? Entonces yo ahí es donde voy a dar un poco el foco de las actualizaciones, conducción y bueno, todo esto, ¿no? Partimos de un motor que es dual motor con el Pack Performance, 476 caballos y 740 Nm par. A partir de aquí todo un poco en modelos ya versiones por debajo van bajando de potencias e incluso con un motor simple, que aquí es donde viene una de las novedades. Se despide el Polestar 2 de la tracción delantera. En este caso el motor con sistema long range
también, pero en el eje trasero con 84 kWh, que esto nos da un rango más de autonomía, alrededor de los 100 kilómetros, y por supuesto una mejora también en la calidad de la recarga rápida. Esto, bueno, digamos que permite a todos los modelos mejorar. Si tenemos una unidad de base con menos potencia de batería, ¿no? Una baja, está alrededor de los 66 kWh, y esto obviamente con sus autonomías. Pero en líneas generales toda la gama se ha actualizado para ofrecer mejoras en la motorización, mejoras en el sistema de la batería, mayor capacidad. Obviamente esto mejora tanto la capacidad de recarga como también darnos más autonomía, y por supuesto también tenemos una mejora en aceleración, aproximadamente de 1,2 segundos en mejora en toda la gama. El coche en sí, en este Pack Performance, pues, ¿qué os voy a contar? ¿Algo de diferente con respecto a la versión que probamos hace unos meses? Pues no. Quitando todo el tema de batería, mejoras de recarga, pues el coche sigue siendo una auténtica pasada. Es un coche con aires de deportividad, ¿no? Un coche que, bueno, tiene potencia. Estamos ya casi cercanos a los 500 caballos y obviamente tiene una dinámica muy, pero muy buena. Hace una semana prácticamente he probado el EV6 GT y me he permitido a compararlo rápidamente con este modelo, porque es un modelo que sí en potencia supera al Polestar 2 Pack Performance, pero que la dinámica están muy a la par, ¿no? Además que este par inmediato que ofrecen los coches eléctricos, cada marca ya está dosificando esa entrega de par, por supuesto, y cada una va en su línea, ¿no? Para no tampoco ser algo que te pega al asiento y que te rompa el cuello, ¿no? En este caso cada uno va dosificando a su manera, con modos de conducción, esa dosificación en el pedal del acelerador, en fin, cada uno va por su línea. Entonces me ha permitido compararlo en cuanto a la dinámica, y el Kia V6 GT me ha dado muy buenas sensaciones en cuanto a chasis, ¿no? Pero este Polestar 2 tiene un punto ya de contundencia en cuanto a la plomo, ¿no? Se nota una suspensión Öhlins que está también aquí muy bien implementado, una frenada también Brembo que mantiene su esencia, frenos de disco sobredimensionados en el eje delantero. Todo esto que ya en la prueba pasada lo he comentado un poco más a fondo, pues aquí en este Polestar 2 de modelo 2024 ofrece el mismo carácter, ¿no? La misma potencia en cuanto a prestaciones y números, ¿no? Tanto para frenada, suspensión, buen aplomo. La verdad es que me he llevado un muy buen recuerdo de este coche ya en la anterior prueba, y aquí prácticamente lo que ha hecho Polestar es pulir esos detalles, sobre todo en las gamas iniciales, ¿no? Donde ese eje delantero con tracción, muchos han criticado ello. Yo sinceramente tampoco le veo tanto problema, pero sí es cierto que, bueno, al mejorar la posición de esta tracción a un eje trasero, mejora las sensaciones, mejora muchas cosas, ¿no? En otras quizás a nivel de conducción te pueda parecer un poco diferente, ¿no? Porque tenemos subviraje, sobreviraje, en fin, esos temas que para ir al límite con el coche puedes tener obviamente una diferencia en la conducción. Pero yo creo que ha sido un acierto el tener ese cambio, ¿no? En la tracción al eje posterior, y yo creo que ha sido un muy buen acierto. Además, con una puesta a punto de los motores para facilitar esa entrega, ¿no? Y esa autonomía que es prácticamente el punto clave de los coches eléctricos a día de hoy. Cuanto más autonomía ofreces al conductor o al propietario, pues podrás ofrecer un producto de mayor calidad. Pues bueno,
según lo que estés buscando, ¿no? Pero generalmente se busca mayor autonomía para poder hacer el uso del coche sin mayor problema. Las recargas, pues no hemos tenido problema, hemos cargado en nuestro acostumbrado wallbox muy cercano a nuestro estudio de Iberdrola y no hemos tenido ningún problema. El coche ha cargado rápidamente, está en el entorno de los 40 kilowatts porque el wallbox, bueno, wallbox no, la estación de carga está en los 50 kilowatts, así que obviamente nunca llega a los 50, al menos en todo el momento, ¿no? Tiene picos, pero se mantiene estable en un 30-40 kilowatts hora, que está bastante bien, ¿no? Mientras te vas un momento a continuar trabajando, en una media horilla ya teníamos el coche prácticamente al 90%. Si lo quieres cargar al 100%, seleccionas aquí al 100%, que es lo más recomendado cuando vamos a viajes más largos, ¿no? Pero si usamos el coche en trayectos urbanos a diario, pues con que cargues al 90% amplías la vida útil de la batería y con eso tendrás una media de 450 kilómetros aproximadamente en esta versión 2024. Si vamos ya al 100%, ya estaríamos incluso tocando los 480, yo creo que 500 sería algo muy objetivo. Si tenemos unos consumos más contenidos. Los consumos pues no varían muchísimo. Estamos ahora mismo, vamos a verificar los consumos, estamos ahora mismo en una media de 20 kilowatts hora. Podemos tocar los 21, 22, también bajar a unos 19, pero la media en toda la prueba, que ya llevamos 920 kilómetros en estos 7 días, estamos en una media de 20,5 de media general. Un consumo que yo lo veo bastante bien en el entorno de todos los datos que tenemos para este coche. Un coche all-wheel drive, tracción permanente, ¿no? Bueno, permanente, lo va ajustando según lo que va requiriendo, ¿no? Pero tenemos motor en ambos ejes, da esa potencia casi de 500 caballos, 476. Y bueno, hombre, esto ofrece, bueno, un coche, un crossover berlina, porque yo lo veo más como un berlina, pero bueno, con unas llantas tan grandes que además, como habéis visto, también son novedad, como también la parte delantera, ese carenado diferente. Pues esta novedad de llanta de 20 pulgadas forjada en diseño diferente al anterior, que aquí os dejaré algunas imágenes, pues obviamente, bueno, el coche pinta bien, ¿no? Un coche bastante musculoso, pero que bueno, tiene aires de prácticamente berlina, ¿no? Y la verdad es que una conducción muy cómoda. Estos asientos recogen fenomenal, el volante podremos incluso regular también en 3 tipos de intensidad, espejos exteriores con muy buena visibilidad, detección de ángulo muerto, todo el equipamiento de seguridad muy alto, el espejo interior fotocromático también automático, pero tenemos también una visibilidad en la luneta trasera bastante buena. Incluso ahí podéis ver ese pequeño muesca que tenemos en la parte central, que bueno, aunque sea a nivel estético se ve bien, pero también mejora un poco el rango de visibilidad. Obviamente si van 5 adultos en la parte trasera, esto se limita al uso de los espejos exteriores. En cambio, todo lo demás tenemos un uso muy minimalista, el cuadro central con información de mapas, la información todo con fondos negros, al igual aquí con el Android Automotive integrado en el sistema de multimedia, que va muy fluido, va muy bien. La verdad es que es un coche que bueno, que merece mucho la pena probarlo, ir a los concesionarios de Polestar, que poco a poco han ido ampliando en comparación a la anterior prueba. Ya han inaugurado nuevos centros, aquí sobre todo en Madrid tienen varios centros, y aquí veis algunas imágenes de cómo van implementando estos concesionarios con un aire mucho más minimalista, más bueno, arropando, ¿no?, al usuario a ver todas las características del coche, pintura, los accesorios, los equipamientos que tienen obviamente los coches. Podemos ver incluso en este caso una unidad limitada especial de este Polestar 2. En otro centro de Madrid tenemos en Avenida Velázquez en exhibición el Polestar 3, por ejemplo. Y bueno, estos son acciones que hacen que la marca
le dé ese toque distintivo, ¿no?, a lo que es quizás lo que muchos podéis ver en este como el Volvo eléctrico. Pues no, es una marca independiente que incluso va con fabricaciones y líneas de producción independientes, pero con sus propios lineamientos dentro de Polestar, aunque en historia y en herencia siempre queda la marca Volvo, por supuesto, detrás de esta marca Polestar, ¿no? Pero bueno, haciendo un poco de distancia en cuanto a concesionarios, a marca en sí. Así que bueno, ya hablaremos ahora del precio, de esa variación que ha habido desde el año pasado y obviamente mis conclusiones ahora en el veredicto final. Así que nos paramos y vamos a ello. Bueno amigos, eso es todo por hoy al volante del Polestar 2 Pack Performance 2024. Es el último restyling ofrecido por Polestar para este Polestar 2, con ligeros cambios estéticos y actualizaciones tanto en batería como en motorización. Lo más destacado para las versiones de un único motor es que ahora son tracción trasera, y además de tener una batería de mucha más capacidad, y esto ofrece mayor autonomía y mejoras en la recarga, eso sí, para las versiones long range. En este caso, bueno, a nivel estético, pues ha recibido más que todo en el frontal estas ligeras modificaciones, pero sigue siendo un producto muy recomendado. El precio de esta versión Pack Performance, así como la veis, es de 69.900 euros. Ya sabéis que en los últimos meses, en este año, la subida de precios general es algo que no estoy yo para juzgar ni comentarlo aquí porque no viene al caso, es algo que no depende de nosotros, pero sí que me parece una auténtica barbaridad el aumento de tarifas de precio. Justificado o no, esto lo dejo a vuestro criterio y comentarlo aquí debajo. Es un buen producto, un buen candidato por si buscas un coche eléctrico con unas dinámicas bastante buenas, de deportividad, pues de diario, para poder incluso ir a diario, lo tienes todo. Además, con el motor doble, uno en cada eje, te va a permitir mucha mejor dinámica, mayor seguridad, en fin. Unos detalles también muy chulos para el Pack Performance, y si aún así tienes más ganas de algo más personalizado, incluso un poco más específico, tienes una unidad también limitada para el Polestar 2 que te ofrece algunos detalles un poco más exclusivos, ¿no? Pero ya con esta versión yo creo que vas más que sobrado, más que, bueno, tienes todo lo que necesitas de un coche eléctrico bajo unas prestaciones muy altas. Así que nada, ¿tú qué opinas? Déjame tus comentarios aquí debajo. Ya habréis visto, o si no, os invito a ver otra prueba de hace unos días sobre un modelo muy similar, también deportivo, con estos aires más potentes, pero con motorización eléctrica. Así que espero que me dejéis vuestras opiniones al respecto. Muchas gracias a Polestar España por la sesión de este Polestar 2 y a vosotros la visita. No olvidéis suscribiros al canal y dejarnos vuestro like, que esto nos ayuda a indexar mucho mejor en el algoritmo de YouTube. Y por supuesto la prueba escrita de este coche, de otros coches y también de motos en nuestra web supermotor.online. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta pronto. Por cierto, también os podréis unir al canal por una módica suma, que tendréis acceso a contenidos privados, preestrenos de los vídeos y muchos detalles más a nivel personalizado, como asesoramiento y mucho más. Muchas gracias y nos vemos.